Una noche más, amigos, y para mí un placer, como les digo siempre, que estén del otro lado acompañándonos, difundiendo estos grandes temas. Y hoy, desde Cuenca, en Ecuador, nos visita el ingeniero, realmente para mí es un honor presentarlo, Jaime Rodríguez, quien es ufólogo desde hace muchísimo tiempo dedicado a esta gran temática, el fenómeno extraterrestre en nuestro querido planeta Tierra. Muy buenas noches, Jaime, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en Conversando con Banchik. Buenas noches, Claudia. Gracias por la invitación. La verdad que tengo extraordinarios buenos recuerdos de Argentina, buenos amigos en Argentina, un país extraordinario. Y bueno, pues comprometido como estoy con la investigación de este tema, me ha tocado dar la vuelta por algunos lugares y vivir experiencias que entiendo que es lo que le va nutriendo a una persona en el entendimiento de este tema, porque yo no hablo de creencias, yo hablo de entender. Así es que parte de nuestros objetivos es entender este tema, así es que si a lo largo de este diálogo, pues algo que yo diga puede servir para que otras personas entiendan, me daría pues bien servido. Claro que sí, Jaime. Bueno, usted es un referente en Ecuador y en muchos lugares de América, sobre todo por su trabajo investigativo tan cuidado y tan comprometido a lo largo del tiempo. Referente, digo, para los jóvenes investigadores o quienes incursionamos desde la difusión de estas temáticas en los distintos medios de comunicación. Siempre cuando hay alguna duda, acudimos, por ejemplo, en mi caso, que vengo desde la radio, a los audios de Jaime Rodríguez aclarando algunas cuestiones o para ilustrar algún tema, y están siempre a disposición esos fantásticos programas que ha hecho en la televisión y en la radio a lo largo de tanto tiempo. Pero ¿cómo empieza, Jaime, este recorrido? ¿Por qué un día decide dejar la ingeniería o de alguna manera ese camino se tuerce porque el destino así lo quiere y empieza el tema de la investigación? Bueno, mire, hay una serie de circunstancias. Yo diría que gravitaron varios factores en mi vida, no fue uno solo, ¿no? Déjeme decirle que yo esto de los ovnis había visto en varias ocasiones cuando era pequeño. De hecho, aquí en esta ciudad hay muchas casas, como es la Sierra Sur de Ecuador, hay muchas casas que las construyen con terraza, no les ponen techo, sino les ponen terraza. Y eso tenía algunos objetivos, entre ellos era que las doncellas salían a tomar el sol, ¿no es cierto?, como Dios les trajo al mundo. Esa era una de las características de las terrazas. Entonces se ponían en la terraza a tomar sus baños de sol, ¿no es cierto? Y bueno, pues nosotros de muchachos nos acostábamos también en la terraza mirando al cielo con mi hermana y veíamos pasar estos aparatos. Nunca nos cuestionábamos nada. Yo creo que tal vez la candidez, la inocencia de cuando uno es niño, tiene algo dentro de sí que dice, espera, llegará tu momento y lo entenderás. Creo que hay esa especie de pausa sobreentendida en la juventud de la que yo vengo, ¿no? De ya casi 70 años. Miren, entonces, pues yo tuve de niño ciertos choques en el entendimiento de el qué hago aquí. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué? Porque mi padre era una persona muy dura, extremadamente dura, y esto nos trajeron los españoles. Los españoles tenían aquí una muletilla que decía, la letra con sangre entra. Entonces, los curas, incluso en el colegio, en la parte de atrás de la puerta, tenían un látigo de caballo y con eso nos daban. Le llamaban el San Martín, y se inventaban cualquier cosa. Y mi padre, igual que los otros, nos llevaban a la escuela y nos dejaban ahí y le decían al cura, le decían, aquí le traigo a este muchacho, padrecito, pero darale nomás, darale. O sea, es una generación completamente diferente a la de hoy. Así las cosas, pues en una de estas palizas que me metió mi padre, yo me rebelé. Y le dije, vamos a ver, ¿para qué me trajiste al mundo? ¿No? Para estarme pegando y pateando. Yo no te pedí venir. Yo no te pedí venir. ¿Para qué carrizo me trajiste aquí a este planeta?
Es una gran injusticia. Eso creo que incluso le puso en un punto de reflexión a mi papá también. No sé si lo haría o no, pero eso me salió del alma. Y entonces esas palabras hicieron mucho eco en mí. Y empecé como a avivar un poco la conciencia. Y desde un balcón que teníamos en la casa, allá en la calle Huayna Cápac, yo veía al frente los niños de una vulcanizadora, hijos del vulcanizador aquí llamamos al que arregla las llantas, ¿no? Y entonces yo le decía, veía cómo estos niños andaban en camisetas, sin zapatos, a veces tenían para comer, su papá también le metía sus... Y yo me preguntaba y decía, a ver, mi abuela me habla tanto de Dios, que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios es esto, que Dios es el otro. Y mire esos niños ahí, o sea, mientras mis primos en Quito estaban naciendo con excesos de cuidado porque la abuela se iba a Miami a traerles la ropa. Y estos niños ahí al frente nacían en esas condiciones. Yo decía, este Dios es injusto. Digo, ¿por qué esos niños nacen así, de esa manera, otros en otro? Entonces empezaba mi rompecabezas, ¿no? Empezaba a dar la vuelta. ¿Qué carrizo hago aquí? O sea, ¿por qué vine si yo no pedí venir? ¿Cómo funciona la justicia divina? Mi abuela, cuando yo le hacía comentarios de estos, porque ella iba a misa todos los días, dice, yo te voy a llevar a que le preguntes al sacerdote, le decía, ¿no? Y me llevaba y yo le preguntaba estas cosas al cura y el cura me decía, hijo mío, los designios de Dios son un misterio. ¿Ya? Y entonces de ese misterio no salió el cura. Creo que hasta ahora algunos piensan y siguen pensando que los designios de Dios son un misterio, sobre todo aquellos que tienen ese Dios de miniatura, ¿no? Entonces, ahí empezó esta revolución y empezaron a caer en mi mano ciertos tipos de revistas muy interesantes. Por eso es que yo soy muy agradecido, por ejemplo, con una revista que se llama Duda, de las cuales yo he logrado conseguir 1000 revistas y ponerlas en mi página al servicio de la gente y todo eso. Porque con muchos argumentos, sin ciencia ficción, esta revista ha ido explicando y ha ido orientando a muchas personas sobre estas cosas que realmente le dan sentido al propósito de nuestra existencia en este planeta. Entonces, fíjese que empiezo a rebuscar literatura, sigue la cosa, y me empiezo a dar cuenta de que todos los libros, ojo, todos los libros que recomendaban la lectura a estos grandes gurús, maestros, avatares y todo eso, todos tenían una especie de inspiración celestial. Hablaban de un ser viniendo del espacio exterior, compartiendo estos conocimientos y les da con cualquier nombre, con cualquier nombre. Y siempre estos seres hablaban universalmente, se referían universalmente, no se referían localmente, no decían a la Tierra, no, al cosmos. Entonces me daba la vuelta, recopilaba información, regresé de Venezuela y bueno, pues porque la vida me puso por allá. Ahí estudié ingeniería eléctrica y cuando estuve aquí empecé a hacer dinero. De verdad, mucho dinero, porque ese es el hogar en el que yo me había creado. Mi padre, un industrial, que siempre me puso en la cabeza la idea de que el cielo estaba aquí en la tierra, con dinero. Eso es. Lo digo y lo aclaro en algún libro que escribí por ahí. Cuán equivocado estaba mi padre, pero esa era la herencia cultural que yo tenía. Eso es lo que me tocó vivir. Entonces yo pensaba así. Y lógicamente hice muchísimo dinero, pero sentía un vacío enorme. Algo faltaba en mi vida, algo no conectaba, algo, ¿sabes? Y bueno, pues y por ahí conecté, tuve una aventura, una experiencia y esa experiencia me hizo el clic. Y dije, bueno, hay que darle sentido a tu vida, porque coño, hacer lo que tú haces, ¿no es cierto? Ensamblar equipos electrónicos, eléctricos aquí, y venderle a la gente, eso lo puede hacer cualquiera. Importas las partes del exterior, los armas, ensamblas y los vendes, eso lo hace cualquiera. Tienes que hacer algo, me decía mi voz interna,
algo que te comprometa y que estimule y ayude a las personas. Entonces, después de haber vivido una experiencia de un gran avistamiento en Perú, dije, voy a saltar al vacío. Y así lo hice. Para entonces ya tenía amistad con muchas personas del entorno, ¿no? Incluyendo ahí en Argentina con mi buen amigo Fabio Serpa, con quien compartimos muchas experiencias y también, bueno, con Romaniuk, etcétera. O sea, gente muy interesante que he descubierto en Argentina, ¿no? El mismo Guillermo Aldunati, Reynoso, etcétera. O sea, y empecé a hacer bulla con este tema aquí en Ecuador cuando el Almanaque Mundial hacía sus estadísticas con esta empresa Gallup sobre los ovnis. Resulta que solo el 6% en 1979, solamente el 6% de las personas aceptaba la existencia de los ovnis. Ovnis como tal, estoy hablando de naves, ni siquiera de seres extraterrestres. Y empecé. Y fue una lucha bárbara, pero esa lucha me ayudó a mí porque yo utilizaba los argumentos de los escépticos, que no eran muchos, para construir mis propios argumentos y darme cuenta de que no estoy nadando en el vacío, de que hay una realidad ahí. De hecho, ya el entender que no estamos solos en el universo, para mí me parecía la realidad o la verdad más grande que yo había descubierto en esta vida. Y bueno, así fue como empecé. Empecé. Claro, los medios de comunicación en esa época, a ellos no les interesaba el tema, lo que les interesaba era lo que llaman el rating de sintonía. Y me tenían a mí en sus medios mientras la sintonía estaba perfecta, ¿no? Nunca cobré un centavo a ningún medio de comunicación, trabajé más de 20 años para ellos. Igual, se logró hacer una buena difusión, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahora medio me doy la vuelta y me doy cuenta de que atrás en el camino quedan muchísimas experiencias que las he vivido con mucha gratitud a la vida y lógicamente trato en la mayor parte posible de mi tiempo compartirlo con ellos espíritus inquietos que yo les llamo, este tema para que lo entiendan de alguna manera. Y entonces lo uno fue conectando a lo otro, a lo otro, a lo otro. Y bueno, he escalado casi por todos los ítems que un ufólogo debe conocer, que para mí son 5 niveles, ¿no? Y bueno, pues y ahora incluso hacemos talleres con la gente y nos generamos y nos movemos dentro de esos 5 talleres que van escalando en información y a la final llegan a la punta de la pirámide, que es el encuentro con la conciencia del propio ser humano, ¿no? Ese es el fin último de la ufología, diría yo, el despertar de la conciencia del ser humano. Y en eso estamos, mi querida Claudia. Así es que Esa eso es lo que... es la parte más interesante, luego de toda la investigación, apuntar a algo más, no quedarnos en el fenómeno en sí mismo, sino qué sentido tiene el encuentro, si sirve para algo aquí en este planeta, ¿no? Usted utilizó una frase recién que es fantástica y que con mi esposo se la hemos robado más de una vez en la radio, los espíritus inquietos. Yo se la escuché decir a Héctor Burgos Stone, lo he escuchado a usted, a Salvador Freixedo, a David Cangacoroso, inclusive en algún momento. Qué fantástica esa frase, ¿no? Ser un espíritu inquieto, estar siempre interpelando e interpelándonos. Quiero volver en el tiempo, en su relato, cuando usted decía, hubo un clic, hubo un momento en el que dije, hasta aquí y ahora vamos a volantear, ¿no? Porque yo sé que usted fue en algún momento muy amante de los autos y de las carreras y de todas esas cuestiones, ¿no? Pegó el volantazo, como decimos en la Argentina. ¿Qué pasó, don Jaime? ¿Cuándo fue? Cuando le busqué el sentido a mi vida, cuando busqué un propósito, una base sólida en que asentarlo, mi existencia aquí. O sea, dije, como le decía, ¿no? O sea, me ponía a pensar y reflexionaba. A ver, yo firmo un cheque, importo los replacement parts de Japón, de cualquier lugar, armo, ensamblo los equipos, le pongo un over del 200%, los vendo y ya está. Eso lo puede hacer cualquier persona, pero voy a llegar a los 80 años haciendo lo mismo. O sea,
¿cuál es el sentido? O sea, aquí no hay ya esfuerzo alguno, porque llega un momento que cuando un negocio está establecido, esto fluye solo. Uno solo firma la importación, paga a los empleados y se vuelve un círculo vicioso, una rutina. Y en eso usted se mueve, se mueve, se mueve. Ve pasar el dinero, ve entrar el dinero, pasa el dinero, pero ¿cuál es el sentido de la vida entonces? Entonces, cuando yo empezaba con esto, no tenía ni 2, 3 años, por ahí, por los comienzos de los 80, ya empezaron unas personas a decirme, Jaime, qué bueno lo que dijiste el otro día en la radio tal, qué bueno lo que has escrito, qué bueno lo que sea, cómo me sirvió para cambiar la vida, para pensar. Entonces yo dije, coño, algo bueno estoy haciendo, mira que esta gente está reflexionando, mira que eso, bueno, ya no soy el único loco, ¿no? Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta de que realmente mucha gente decía, hay que ver para creer, hay que ver, yo si no veo, no creo, bueno, vamos a armarnos. Entonces ahí fue que yo, para ese entonces, todavía creía en los grupos, ¿no? Y entonces armamos este famoso Club Galileo y logramos tener como 4,700 miembros, ¿no? En el país. En toditas las provincias de este país teníamos representantes. Pero eso nos sirvió para darnos cuenta de grandes falencias y de grandes problemas que traen los grupos, ¿no? Así es que, bueno, pues duramos creo que como 7, 8 años con el Club Galileo y luego ya nos desarmamos nomás porque tal vez un poco más, a lo mejor llegamos hasta 10 años. De hecho, David Kanga era uno de estos miembros del Club Galileo, ¿no? Claro que Y sí, era... yo lo he escuchado más de una vez a David, bueno, que lo toma usted como un referente, ¿no es cierto?, en estos temas. Mientras usted estaba escribiendo un libro es que él se empieza a plantear también las cuestiones de nuestro origen, los llamados dioses y todos esos temas, ¿no? Durante el grupo Galileo, que básicamente era un grupo, me imagino, de investigación de campo, ¿no es cierto?, Nada más. de Era vigilias. full ovnis. Por eso era Galileo, porque íbamos con los telescopios a la Claro. montaña y arengábamos a los muchachos y íbamos por aquí, por acá. Bueno, entonces, así es como nosotros empezamos a construir los primeros videos de ovnis captados a comienzos de los años 80. A comienzos de los años 80. Entonces, una visita que hice a México, ahí conocí a gente muy interesante y ellos también armaron su Club Galileo en México. Lo que ahora se llaman los Skywatchers, porque antes eran vigilantes del cielo, ahora ya son piti yanquis. Entonces, el asunto es que, bueno, pues ahí hicimos las primeras migas a mediados de los 80 con Maussan, con quien desarrollamos una gran amistad y hubo intercambio de información y hicimos Estuvieron en un congreso en Acapulco también, ¿no es cierto? Sí, pero eso ya fue más adelante, eso fue en los 90, por ahí. Estuvimos 3 veces en Acapulco, recuerdo, ¿no? En estos congresos, porque Acapulco es una ciudad muy turística, entonces hay un centro de convenciones gigante y a la gente le gustaba este tema y eso se llenaba, había un salón gigante que se llenaba, ¿no? Un auditorio muy bonito. Entonces, pues, así es como empezó a evolucionar el asunto y con los videos ya mucha gente se fue cuestionando. Y bueno, esto fue evolucionando rápidamente hasta el día de hoy, que usted ya ve que con estos camaritas mal llamadas teléfonos celulares, pues la gente capta muchos videos también y nosotros estamos flotando en evidencia, ¿no? Porque nosotros en esa época hacíamos programas de televisión y le decíamos a la gente, escríbanos a esta dirección, mándenos esto, ¿no? Y nos mandaban sus experiencias, mandaban sus videos. En esa época no había nada de estos medios, entonces usábamos el correo y teníamos un apartado postal del correo y la gente nos mandaban los videos en Betamax, me acuerdo que eso, y bueno, y tomábamos
las impresiones y ya nos abrían la puerta a los canales de televisión, pero ya le digo, únicamente por la sintonía, no por la gracia de uno, ni porque les interesa moverle la conciencia al pueblo, nada de eso. A ellos lo único que les interesa es lo que haga bulla y lo que haga sintonía, rating, eso es todo, ¿no? Así es que en esa nos hemos debatido y luego dijimos, a ver, empezamos a deshojar todita la información que tenía el fenómeno OVNI porque nos tocamos hace 30 años con un problema que tienen todos los ufólogos, un problema. Y es que usted está, por ejemplo, en esta intervención, en una intervención, y le hacen preguntas, porque nosotros consideramos que el fenómeno OVNI es como un edificio de 15 pisos. De 15 pisos. Entonces, en cada piso usted tiene un nivel de información diferente y superior. Entonces, a veces nos hacían una pregunta del piso 8. Entonces, teníamos que ponerle base a la respuesta y teníamos que ir hablando de toditos los 8 pisos para que se entienda nuestra respuesta. Entonces, ahí es que desglosamos la ufología y empezamos a armar. Y el tema de los avistamientos OVNI están recién en el primer piso de este edificio. Ahí están. Esta evolución de las naves por ahí, el video, la fotografía, el análisis, recién están por ahí. Entonces, luego ya en el segundo piso, las personas empiezan a entrar en la parte analítica, ¿no? Y empieza el primer shock. Entonces, empezamos analizando la historia misma de la humanidad. Entonces, ahí la gente se empieza a dar cuenta y dice, coño, ¿cómo es esto? No es que Adán y Eva eran los primeros y que... No, eso es herencia cultural, porque los españoles fue los que nos trajeron esta información aquí, vinieron a matar, a robar, a violar, a hacer tanta idiotez y nos trajeron este libro, la Torá, el Pentateuco hebreo, como sea. Y nosotros nacimos y crecimos entendiendo que este era el pueblo originario de toda... Falso. Entonces, en alguna oportunidad tuvimos reuniones con estos teólogos de centro y les dábamos la Torá y les decíamos, ubíquenos por favor esta historia en el tiempo y el espacio. Nadie le dio más de 6.000 años a esta historia. Nadie. Pero nadie. Entonces ahí contrastábamos y decíamos, coño, los egipcios tienen mucho más tiempo, los chinos igual, los hindúes. ¿Y de dónde salieron estos? Bueno, entonces empezamos a hacer el recogimiento de la información y nos dimos cuenta que ellos también tenían su libro que hablaba del origen de su cultura, pero que era muchísimo más antiguo de lo que hablaban los judíos, ¿no? O sea, los israelitas. Entonces ahí empieza. Y empezamos y luego vamos con lo que considerábamos evidencia y luego vamos metiéndonos en el mundo este del contactismo y los contactos y damos la vuelta a la información y Y en ese entretanto nos dimos cuenta que en esa época 80, 90, este furor que despertaban los ovnis en España, en Estados Unidos, en algunos lugares en especial, no tanto en México, pero sí España y Estados Unidos, yo diría que eran los países que más marketearon y lucraron este tema. ¿Ya? Y eso le hizo mucho daño al fenómeno OVNI, mucho daño. Así como mucho daño le han hecho muchos de estos llamados contactados, que no es que han distorsionado el mensaje, sino que lo han aumentado y lo han marketeado. Eso es todo. Entonces, eso es lo que... pero hay sus excepciones, en todo, como en todo hay sus excepciones de las que me gusta hablar a mí. A mí me gusta hablar de las excepciones, no de estos que han complicado la cosa en el fenómeno OVNI. O sea que usted, vamos a hacer una pausita acá, tomo estas últimas palabras. Considera que si dentro del contactismo vale la pena hablar de algunos casos, ¿no? De esos que de alguna manera están aportando información valiosa que no está trastocada por... Personas. Bien, y dentro de esos casos, ¿cuáles estarían? A ver, yo le voy a decir 5 casos por los que yo pondría las manos en el fuego. Que no lo debe hacer un ufólogo, porque el ufólogo únicamente comparte las experiencias, habla de la información y allá el auditorio sacará sus conclusiones. Pero como usted me lo está preguntando a mí, yo se lo voy a decir. Primero, Vlado Kapetanovic en Perú.
¿ya? Que para mí es un contacto a todas luces, pero con el perfil coherente, ¿no? Vlado Kapetanovic. Que habló de los APU en los 50, ¿no? Hasta ahora los APU son dueños de Perú, diría yo. Y bueno, luego sería en México, perdón, en Costa Rica primero, que es que me interesa. En Costa Rica, Enrique Castillo Rincón, una persona que, mire, de los que yo le estoy hablando, ellos dieron ejemplo con su vida. Claro. De este tema, con su vida. O sea, ahí es gente que se entregó en vida al tema. Lo vivían con pasión. Bueno, el caso de Kapetanovic fue peor porque partió de un escepticismo brutal, pero brutal, ¿no? Que ya rayaba, bueno, era extremo el caso de Víctor Novi. Entonces, Enrique Castillo Rincón, una persona extraordinaria. Luego tuvimos el caso de Marla en México. También tenemos el caso de Eugenio Ziragusa. Eugenio Ziragusa, una persona extraordinaria. Y yo terminaría con Edward Billy Mayer, ¿no? A todos ellos, lógicamente, en su momento les han tirado piedras, pero hay que ver quién es el que tira las piedras. Cuando a usted le hacen estos conceptos leyendo en el internet una cita, otro, eso no vale. Nosotros hemos ido, hemos investigado, pero no investigado, oiga, cuénteme su experiencia. Ah, ya, oh, qué investigación. No, 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 no. Investigar es investigar, analizar la evidencia, utilizar los elementos que la ciencia ha puesto a nuestra disposición para que nosotros podamos determinar si esta fotografía, por ejemplo, pasa todos los elementos de rigor de análisis, microdensitómetro computarizado de rayo láser, filtro de paso de banda, termograma, los testimonios. Eso es investigar, no es solamente decir, ah, ya, esta persona me dijo, no, esa persona puede decir cualquier cosa, pero usted tiene que sacar sus conclusiones. Y sobre todo, en el fondo de lo que hay que fijarse es de lo que dijo ese gran extraterrestre que vino aquí hace 2021 años a darnos un mensaje que hasta ahora no entendemos. Y él dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero él nunca se refirió a frutos económicos ni lo que el sistema nos quiere hacer creer. No. Estamos hablando del ejemplo de vida que han podido dar estos seres, ¿no? A eso me refiero. Entonces, fantástico. Si de esas 5 personas a lo mejor me queda por ahí 1 o 2, ¿no es cierto? El resto se han dedicado al marketeo de esto. ¿Por qué? Mire, usemos la lógica terrestre, que es la más primaria que podemos usar este rato. Imagínense, estos seres vienen de tan lejos para nuestro concepto a darnos un mensaje que es universal. Y esta gente agarra ese mensaje, lo empaqueta, lo acomoda y lo vende. Y va a un auditorio con 200 personas y le cobran $20 para que entre a su conferencia. Ese mensaje no tiene nada de universal. Ese mensaje es para los que tienen $20. No es para el común de la gente. Por eso nosotros hace más de 20 años o mucho más hemos dado conferencias gratuitas a donde vamos. Ahora estoy yendo a México a dar una conferencia gratuita igual. O sea, siempre lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque entendemos de que esto le va a llegar a las personas de algún modo, en algún momento, menos pensado, pero no tiene que estar esa traba del dinero, que ese es una valla puesta por el sistema precisamente para que nosotros no entendamos muchas cosas, ¿no? Qué fantástico esto, Jaime, y qué valiosa, ¿no? Esta coherencia que ha logrado a lo largo de los años y que a veces no es tan fácil. Y una vez que uno se contacta con la televisión, con los medios, que se hace famoso, no creérsela. Hoy estoy usando muchas frases argentinas, ¿no? Cuando me la creo, entonces me subo a mi ego y ya ahí se empieza a distorsionar todo, que lamentablemente es lo que pasa con algunas personas, que por ahí el testimonio era muy valioso y luego se contaminó mucho con la parte humana, ¿no? Lamentablemente. Quiero llevarlo, ahora ya que nombró algunos contactados, pero quiero ir a un caso que realmente es emblemático,
que sucedió, creo, en la Embajada de Ecuador en Perú, si mal no recuerdo, el caso Banjú, que yo sé que a muchos de nuestros amigos les va a encantar escucharlo de boca de quien lo difundió y con toda la información de primera mano, porque usted ha entrevistado inclusive a diplomáticos que estuvieron en la embajada y demás. Cuéntenos, Jaime. Bueno, nosotros estuvimos 23 años golpeándole la puerta a la embajada, perdón, al Ministerio de la Defensa de este país, diciéndole que este tema algún día iba a pasar de lo especulativo a lo oficial, algún día, ¿no? Y que nosotros pagábamos impuestos para que exista la Fuerza Aérea y que la Fuerza Aérea, el único compromiso que realmente tiene con la comunidad es decirle qué es lo que está pasando en el espacio aéreo. Para eso les contratamos nosotros a la Fuerza Aérea. Si ellos son nuestros empleados, están a nuestro servicio, ellos tienen que decirnos qué es lo que están viendo en el espacio aéreo, si ese es su principal objetivo, precautelarse al espacio aéreo, o sea, ver qué carrizo se mueve arriba. Y que algún día se pronuncien y nos digan. Bueno, entonces, después de una larguísima historia que se dio por ahí, porque las coincidencias no existen, llegó el momento en que se nos aprobó nuestro petitorio y nos permitieron tener una comisión oficial al interior del Ministerio de la Defensa para investigar este tema. Pero lógicamente nosotros siempre hemos actuado honestamente y la honestidad a uno le vuelve medio incauto y le vuelve medio tonto a veces. Y no nos habíamos dado cuenta que de las 3 personas que nos pusieron de la Fuerza Aérea a nuestro servicio, 2 estaban mandados por la Central de la Ignorancia Americana. 2. ¿Ya? Entonces empezamos a desarrollar el trabajo, empezamos a sospechar muchas cosas y yo les decía a las otras 2 personas que construyeron conmigo esta comisión, yo les decía que tenemos que trabajar con casos militares, casos oficiales, casos que envuelvan a eso. Y entonces empezamos a rebuscar la información y encontramos, por esas coincidencias que no existen, una información de una experiencia vivida en época de la dictadura de Ecuador, de un general Guillermo Rodríguez Lara y unos militares que estaban allá en la Embajada de Ecuador en Lima, en Perú. Militares vestidos de civiles, lógicamente. Entonces, digo, estos seres se han conectado y se han contactado, yo diría que casi con todos los gobiernos de este planeta, los cuales siempre han hecho oídos sordos por múltiples razones. Y logramos, porque no hay la foto de este comandante, está en el Ministerio de la Defensa, pero no se nos permitió sacar, copiar ni nada, pero este es el identikit. Este es el identikit, ¿ya? Sí. Este es el comandante Banjú. Entonces, en este caso, pues él viene, toca el timbre, sale el cónsul Jorge Dávila González a recibirlo y se encuentra con este ser extraordinario, digo extraordinario, no solamente por su presencia, sino como decía él, su mirada tenía un talismán, decía, es una mirada pero penetrante, algo extraordinario. Y desde el comienzo, dice, con mucha humildad, él se presentó, quiso hablar, etc. No le pudo recibir el embajador, pero ahí entre el cónsul, el agregado militar, el no sé qué de la cultura, se reunían y conversaban. Durante 6 meses estuvieron recibiendo información. En ese interín incluso les invitó a subir a las naves, pero ellos ahí sí les tembló las piernas, ¿no? O sea, ellos son escépticos, viven estas experiencias y cuando viven no saben por dónde empezar, ¿no? Porque no hay coherencia en su escepticismo. Si fueran escépticos coherentes, yo iría hasta ver, tocar y todo eso para darme cuenta de una realidad diferente, ¿no? Entonces, toda esa historia con documentos y fotografías está ahí en el Ministerio de la Defensa aquí en Ecuador. Lo que nosotros pudimos rescatar es, en base a la entrevista que hemos hecho a algunos diplomáticos que estuvieron ahí, que vivieron ahí, una señora que era la secretaria, etcétera, impresionados con este ser.
Y en alguna de estas entrevistas se le salió lo militar a uno de estos y le dijo, bueno, ¿usted qué haría si a la salida de aquí yo le hago detener a usted? Entonces le dijo, nada, mire, si aquí estoy, estos aparatos que nos están dando seguridad, aquí estamos identificados usted y yo, y le mostró en el año 70 una computadora de mini en donde se graficaban y se veían ellos, que estaban siendo monitoreados desde arriba. En algo que Entonces, traía colgado, ¿no? sí, Lo traía al sí. cuello. Y eso le dejó impresionado al tipo, esa tecnología. Bueno, ya les había impresionado porque ese mismo collarcito, ese mismo collarín, él lo colgó en un clavo que había en una pared en la embajada y se creó una pizarra de tiempo que él le llamaba, que aquí ya viene la parte que suena a fantasía porque no empata con nuestra lógica, ¿no? Pero que algún día será lógico. Digo yo porque en mi época, cuando era niño, veía el reloj y el aparato que usaba Dick Tracy para comunicarse con la gente, que era lo que ahora hacemos a través de esos celulares, con el chat y todo eso, y viéndonos y hablando y todo. Eso lo hacía Dick Tracy en los años 70. Entonces decía, coño, esto es imposible, pero nos vamos a ver. Bueno, así mismo, pues, y era una especie de holograma que se creaba. Y entonces, le mostró lo que iba a pasar en los eventos más catastróficos que iban a pasar en los próximos 20 años en América Latina, incluyendo en el Ecuador. Entonces esta gente se quedó pero sorprendida por la tecnología. Entonces ellos se preguntaban, después de que terminaba cada una de estas visitas, ellos se peñiscaban y decían, oye, ¿no será que este tipo nos está hipnotizando? O sea, coño, ¿qué pasa con nosotros? ¿No? Todo era real. Él ingresaba, quedaba registrado en la entrada de la embajada su ingreso, todo normal. Y siempre fue con el cónsul, nunca con el embajador, siempre tuvo relación con el cónsul, que me Yo recuerdo creo el que sí nombre. habló un par de veces con el embajador, pero los diplomáticos protegen al embajador. ¿Ya? O sea, protegen porque como este tema todavía hay personas que creen que es fantasía, entonces no hay la suficiente madurez. El tema ha madurado bastante, pero no lo suficiente como para socializar ya este tema, ¿no? Claro. Y eso tiene varias explicaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué no se socializa este tema? Tiene varias explicaciones. ¿Cómo se Entonces, llamaba el cónsul, Jaime? se llamaba Alfredo Luna Tobar y el hermano de él era obispo o algo así de la conferencia episcopal acá en Cuenca, ¿no? En Cuenca, sí. Acuérdese que en esa época, en la década de los 50, los 60, era visto como algo de jerarquía y de nobleza a la vez, en que en un hogar exista o un cura o un militar. Eso era visto como... Entonces, un hermano era militar y el otro era cura. Y básicamente el mensaje de Banjou iba, yo tengo entendido que visitó varias embajadas, ¿no es cierto? Y siempre Sí, era lo mismo, preserven el sí, planeta, el tema de las armas nucleares. pero rindió su fruto. No en Ecuador, en Chile, rindió su fruto. Porque en una de estas reuniones, así como Banjou se reunió con los diplomáticos ecuatorianos, también se reunió con los diplomáticos de Chile, en la Embajada de Chile en Perú. Se reunió con ellos y les respondió todo lo que ellos preguntaron. Entonces ahí, ¿quién ofició de, digamos, eslabón entre el gobierno de Chile y este ser extraterrestre? Fue un coronel llamado Sabino Poulet. ¿Ya? Sabino Poulet, agregado de la Fuerza Aérea en Chile, perdón, en Perú, En Perú. en la Embajada de Chile. ¿Ya? Él fue con el chisme a las autoridades, a las altas autoridades, allá en Chile, y ahí empezó a germinar el asunto y esto quedó sentado en documentos y esto empezó a tomar viada en la Fuerza Aérea de Chile.
Pero luego vino este periodo de Pinochet, en donde los gringos controlaban todo, y Pinochet estaba de manos atadas. Pinochet no podía hacer nada. Pinochet era una especie de títere de los gringos. Haga lo que él haga, no importa, pero los gringos mandaban ahí. Entonces, cuando termina Pinochet y viene el primer presidente, que creo que fue Freire creo que fue primero. Freire, luego Elwin, luego Lagos. En esos gobiernos ya empieza a generarse una especie de perestroika de la información, o sea, empieza a correr esta información libremente en la Fuerza Aérea. Y entonces la Fuerza Aérea tiene ahí en Cerrillos un emprendimiento, le digo yo, ¿no? Que es la exposición de naves militares todos los años. Se llama FIDAE, esta exposición. Y ahí hacen forums en donde hablan del espacio exterior y todo eso. Y ahí se empezaba a hablar ya de este tema. Entonces, yo estuve en Chile haciendo televisión con este tema 5 años. Yendo y viniendo, durante 5 años haciendo algunas series de televisión, etcétera, etcétera. Y eso caló, digo yo, ¿no? Sin vanidad, caló mucho en la colectividad y en algunos miembros de la Fuerza Aérea, porque a más del uniforme, ellos también son seres humanos, ¿no? Y tendrán una capacidad de entendimiento, aunque yo no tengo buen concepto de la milicia, pero bueno, yo soy honesto con mis palabras y digo la verdad. Entonces, ahí se empezó a germinar la idea en varias reuniones, y en una de ellas estuve yo, me invitaron en Cerrillos, agarraron personal muy entendido en el tema, radaristas y todo esto, y se empezó a hablar de cómo crear esta comisión que hoy en día se llama CFA, y que y yo no tenía buena impresión de que eso vaya a caminar porque son militares, pero la verdad es que he tenido que taparme la boca. Y de quienes yo tenía malos conceptos por su limitación en su oratoria frente a este tema, hoy esos conceptos están revertidos, ¿no? Como es Gustavo Rodríguez, como es el mismo general Bermúdez, como es toda esta gente. La verdad que han hecho un gran trabajo y yo eso lo reconozco y agradezco en nombre del pueblo chileno que se haya tenido esa apertura. Y mire Chile cómo anda Chile con el proyecto ALMA. Tienen los telescopios. Bueno, en esa época ya tenían grandes telescopios, el Tololo, la Silla y todos estos lugares que nosotros íbamos, porque íbamos mucho por ahí, por la región del Elqui, la cuarta región y todo este asunto de La Serena, etcétera. Y había muchos avistamientos, lo que pasa es que no se oficializaban. Llegábamos hasta los avistamientos oficiosos, pero oficial, no. Ahora sí lo hacen, ¿no? Y Chile tiene casos extraordinarios y únicos en este planeta. Únicos. Así como nosotros tenemos que le llamo la diplomacia extraterrestre, es un caso único. Chile tiene casos como el ovni de 450 kilómetros de diámetro, que es una barbaridad, ¿no? Que primero aparece en Chile, luego sobre Brasil, bueno, espectacular. Entonces digo, si tuvieron la honestidad de desclasificar esa información, me parece que es digno de agradecer este tema, ¿no? Porque hay cosas con las que yo no concuerdo, no sé, pero si yo soy agradecido y honesto, tengo que reconocerlo, ¿no? Claro que Así sí. es que... Hago un paréntesis ya que está mencionando a nuestros hermanos chilenos, porque desde hace algunos meses con mi esposo estamos dando clase de paleocontacto en AICU, que es la Asociación Internacional de Investigación Científica Ufológica, con sede en Chile, pero que reúne profesores de toda América. Así que un abrazo grande para los hermanos chilenos.
y su apertura mental también. Y cuántos jóvenes que están ingresando, así como también en sus cursos, Jaime, de ovnilogía, ¿verdad? Lo voy llevando y trayendo, vamos a volver hacia el pasado también, pero ya que estamos hablando de esto y que mencioné a Aiku, es este momento de que nos cuente un poquito de esto de la formación del ufólogo, de la persona que quiere dedicar, no sé si todo el tiempo, porque bueno, hay que vivir también No y se puede, trabajar, no se puede. pero sería imposible, ¿no? Pero cuéntenos un poco de la formación allí en Ecuador de los ufólogos. Mire, lo que pasa es que como yo me he movido por todo el país dando conferencias, entonces la gente hace unos 10 años atrás empezaba a decirme, Jaime, pero te has puesto a pensar que cuando tú ya no estés entre nosotros, tiene que quedar alguien que te tome la posta. Así es, le digo, bueno, ya asomará alguien, le decía, ya asomará alguien. Y pasé como 4 o 5 años más esperando, ese alguien nunca llegó. Entonces dije, bueno, para mis interiores dije, vamos a buscar, a ver si es que asoma alguno de estos, porque la mayoría de personas se entusiasman inicialmente con este tema y se tiran al agua, pero les pasa rápido. Les pasa rápido. Aquí hay que generar un compromiso, Claudia. Esto no es cuestión. Y lastimosamente en estas nuevas generaciones yo veo que les falta constancia, que es algo que se necesita. Yo vengo de una generación en donde hay dos cosas que se aplican mucho. Yo diría tres. Primero es la constancia. Segundo es la gratitud. Y tercero, la mística. Tener mística por algo que se hace, ponerle fe, corazón, ponerle ganas, ¿no? Entonces, así las cosas, pues empezamos a... Y un día se me ocurrió en un programa de radio aquí en Cuenca que me invitaban. Yo vivía en Guayaquil, recién tengo año y medio radicado aquí en Cuenca ahora. Yo soy de aquí de Cuenca. Ya vamos a hablar de los pagos de su infancia y del padre Crepi, pero bueno, continúe. Yo aquí iba a un programa que se llama El Pan con Nata. ¿Ya? No sé si sabe lo que es la nata, lo que se le saca la leche, ese Sí, sobrante. claro, sí, sí. Y es un programa que sale a las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, es 2 horas. Y entonces desarrollé una hinchada, no sé cómo se diga en Argentina, un grupo, ¿cómo sería? Bueno, ya mismo me acuerdo el nombre, un cautivo, una especie de público cautivo, ¿no? Y eso creció rápidamente, tanto es así que la emisora me decía, Jaime, vente, por favor, que necesita, la gente reclama. Bueno, en un programa de eso se me ocurrió, conversando, no sé por qué, digo, vamos a ver, yo tenía buenas relaciones aquí tengo todavía con un hotel local, el Hotel Yanuncay, y ese hotel tiene abajo, en el basement, tiene un salón auditorio muy grande, muy bonito, en donde hacen recepciones y todo eso. Entonces yo digo, ¿por qué no hago aquí una reunión con la gente que de verdad quiera estudiar este tema? Pero así entregado. Entonces cogí y lancé la idea en la radio, en un programa de radio. Y de ese programa de radio, yo en esa época tenía un Facebook con 760,000 seguidores, que luego me cogieron y me botaron abajo por hacer un documental sobre Hitler, ¿no? Y entonces, escribieron un montón gente, montón. Yo creo que avancé a leer unas 130, 140 cartas, no más. De esos hicimos una selección. Me tomó mi tiempo, me tomó como 2, 3 meses. Y de esa selección, yo dije, aquí vamos a meter solo 30 personas, punto, no más. Y de esas 30, bueno, entraron 2 más por la ventana, que luego supe que eran de estos que nunca faltan, ¿no?
los del contrabando. Pero entraron 32 personas. Crearon 32 personas y les expliqué la idea cuál era. Y entonces empezamos a distribuir la información en 5 niveles. En el primer nivel vamos a ver esto, en el segundo esto. Bueno, en medio camino ya teníamos como 10 desertores, ¿no? Que desertaron porque, les pareció muy complicado. Ellos pensaban que era de coser y cantar. O sea, ellos dijeron, no, ahí voy a ver navecitas y que voy a ver a los extraterrestres. Nada de eso. Nunca nadie generó expectativas sobre eso. Nada. Bueno, para no alargarle la historia, estuvimos estudiando casi 3 años porque hemos repartido estos niveles en 6 meses cada nivel. 6 meses. Los primeros 15 días son talleres de hora y media que ahora por esta situación del virus, no sé qué, lo hacemos por internet. Y empaquetamos los videos y lo hacemos presencial, pero por internet, preguntas, respuestas, videos van, videos vienen, porque con un video uno puede decir muchas cosas, ¿no? O sea, uno puede comprimir mucho de lo que puede hablar y decir. Entonces, a la final terminaron 14. Con estas salidas de campo y todo lo que nosotros hacemos, terminaron 14. Hicimos una graduación solemne en el salón de la ciudad y cada uno traía a su familiar más cercano que le entregaba su diploma y todo eso, y ya. Entonces tuvimos los primeros 14 ufólogos aquí en Cuenca y nos dimos cuenta que nos faltaba una base de estructura. Entonces creamos lo que se llama la Comunidad Ufológica Ecuatoriana. La Comunidad Ufológica Ecuatoriana, yo como no me gusta meterme con el sistema ni con los ufólogos, respeto a todo el mundo, les digo, yo les doy la idea, yo soy su instructor, pero ustedes se organizan, punto. Y así fue, ellos se organizaron, nombraron un coordinador, nombraron una persona y crearon oficialmente con estatutos y todo, crearon la Comunidad Ufológica Ecuatoriana, de la cual yo no tengo nada que ver, pero estoy en común contacto con ellos siempre. Y yo les doy proyectos y nos metemos en proyectos, pero yo cero protagonismo ahí, ellos se manejan solos. Entonces, como lo hicimos aquí en Cuenca, me empezaron a llover los correos y decían, pero ¿cómo solo en Cuenca? Que no sé qué, y Quito, y Guayaquil, y Loja, y Manta, y... Entonces yo dije, calma, calma, vamos despacio. Entonces me fui a Quito, y en Quito armé todo el aparataje, conseguí un local, conseguí todo eso, y armamos en Quito la misma historia. ¿Ya? Y luego en Guayaquil, paralelamente, la misma historia, que son como las ciudades más principales, ¿no? Que más protagonismo tienen en el país. Y entonces, empezamos el primer nivel, todo perfecto, y ¡blum! Nos agarró este tema ahora del virus. Y de ahí le hemos seguido a través del internet, hemos seguido respetando, eso sí, los 6 meses, la información, todo lo mismo, sino que en digital. Pero hay un material de apoyo que yo les envío, eso sí, que son libros y etcétera, etcétera, evidencias, cosas que tiene, cada nivel tiene un material de apoyo, ¿no? Sobre lo que hablamos. Y entonces, para el próximo año ya saldríamos con una segunda promoción que creo que van a ser aproximadamente unas 20 personas más, pero unidas entre Quito y Guayaquil. Quito y Guayaquil, y hemos podido enganchar a algunos de otras ciudades por el asunto del internet, ¿no? Eso más o menos es la historia esta de cómo hacemos los talleres de ufología. Cada nivel, son 5 niveles, cada nivel tiene 10 talleres, ¿no? Hermoso, hermoso. Sí, yo en algún momento me comuniqué con usted no recordará porque le llegan miles de correos, me imagino, pero en su momento estaba interesada y bueno, por diferentes motivos no lo pude realizar, pero bueno, ya no
no me faltará oportunidad de acercarme hasta Ecuador para tomarlo personalmente, Jaime, cuando pase toda esta Puede hacerlo locura. por internet también si gusta. O también por internet, ¿cómo no? ¿Cómo Sí. no? Fíjese que ahora Jaime, tenemos personas incluso desde Australia que están siguiendo este tema. fantástico, fantástico. Sí, está la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacerlo así también. Recién mencionaba Cuenca, y bueno, yo dije al pasar, nombré el padre Crespi, los años de la infancia y demás, porque usted es cuencano. Uno de los grandes temas que lo llevó también a la televisión y que la gente realmente buscaba toda esa cobertura que usted hizo de las cuevas de los Tallos, de esa exploración en el campo, la investigación del campo que usted hizo bajando a las cuevas de los Tallos, este sistema, ¿no es cierto?, allí en Morona, Santiago, y que involucra diferentes personajes. Por un lado, toda la historia del padre Crespi, por el otro lado, por supuesto, Juan Morix, Gerardo Peña Mateus, Stanley Hall, Neil Armstrong, en fin. Lo dejo hablar porque podríamos estar todo un programa hablando de Tallos, pero si usted tuviera que resumir tantas vivencias, no sé, tanta experiencia y su mirada después de tantos años, ¿no es cierto?, de aquello, ¿qué recuerda de aquellos momentos y qué conclusiones, si es que arribó alguna, sobre lo que sucedió en Tallos? ¿Es una leyenda, es un mito, es una realidad? Quisiera ir a las conclusiones, ¿no? Que es mejor porque, como usted bien dice, podríamos hablar mucho de esto y para serle honesto, Tallos para ahora no levanta ni una neurona en mí. O sea, salí tan defraudado de este tema que no sé, me quedo como una especie de resistencia frente al asunto, ¿no? A ver, lo primero es que usted no debe decir cueva de los Tallos porque cuando le dice a la gente cueva, usted le da una mala idea de lo que se trata. Esto es un mundo subterráneo. Esto no es una cueva. Cuando alguien a mí me habla de cueva, yo imagino algo, un boquerón grande ahí del tamaño de una casa en donde puedo entrarme hasta 1 kilómetro, no sé qué sea, una cueva. Esto no, esto es un mundo subterráneo, mi querida Claudia, esto es algo gigantesco. Nadie hasta ahora ha salido al otro lado, nadie, nadie. Ni los ladrones de Inglaterra que vinieron a robarse todo, máximo con todo el aparataje que trajeron, ingresaron 13 kilómetros, con todo el aparataje que trajeron, ¿no? Eso sería primero. Estamos hablando de un mundo subterráneo, ¿no? Yo le llamo Tallos un mundo intraterrestre, ¿no? Tallos tiene 5 aristas que siempre deben ser mencionadas, ¿no? La primera es su natural descubridor. Digo su natural descubridor porque al final no descubrió nada porque eso estaba ahí siempre y los coangos vivían ahí, los indios coangos están ahí alrededor de todos estos lugares, etcétera, en el oriente ecuatoriano. Y hay una larga historia cómo llegó la información a Juan Morís. Yo entiendo eso, conozco, pude tener de buena fuente la información. Juan Morís, una extraordinaria persona, un luchador contra el sistema bárbaro en esa época y lo que él quería hacer siempre fue honesto, pero hay cosas muy interesantes de Juan Morís, muy interesantes. En todo caso, y yo creo que ahí hay varias personas que en su momento actuaron honestamente y hasta ahora han sido subvaloradas, ¿no? Bien, entonces, la primera conclusión sería que Morís hizo un trabajo notariado en una notaría en donde dejó absolutamente todo explicado cuál fue el proceso de su descubrimiento y el listado de lo que ahí existía, porque él sabía lo que iba a suceder, él sabía. Morís era un tipo hasta de sueños premonitorios.
Entonces, bueno, ahora no es necesario ser ni adivino ni premonitorio sabiendo cómo trabajan los políticos. Uno ya sabe que donde entra la política, los militares, los religiosos, qué sé yo, ahí se daña todo porque ahí entra la codicia galopante, ¿no? Entonces, ese es la primera arista, el tema Morís. La segunda arista es la invasión de los ingleses con la veña de los militares ecuatorianos, ¿no? Ahí hubo un contubernio para tirar abajo el trabajo de Juan Morís y ahí utilizaron a un miembro de Scotland Yard llamado Stanley Hall, ¿no? Entonces, de ahí se sacaron 7 cajas clavadas con cosas adentro, nadie nunca les supervisó nada y fueron directo a parar en Inglaterra. ¿Cómo en Inglaterra ha ido a parar objetos de media humanidad? Si usted conoce la historia de Inglaterra, ya sabrá los ladrones que han sido y se han creído toda la vida dueños del mundo, ¿no? Entonces, ahí usted tiene la segunda arista, que es la invasión de estos tipos, ¿no es cierto? Una tercera arista sería el padre Carlos Crespi Crossi, que indirectamente se vio implicado en este tema porque era el que tenía evidencia de la famosa biblioteca metálica. Él tenía evidencia física, pero hay que saber quién era Carlos Crespi, ¿no? Entonces, esa es la tercera arista, ¿no? Que es importante que nosotros la conozcamos porque hay personas que hoy día se marean con información en el internet y yo el otro día estuve en alguna parte y entré en una conferencia de un señor, la sala estaba llenísima y le escuchaba hablar y hablaba trozos de aquí, trozos de acá, trozos de acá, ponía muchos trozos y cuando terminó me acerqué, me quedé solo para hacerle una pregunta, para preguntarle de dónde sacó la información él. Y me dijo, del internet. Se me destruyó todo, ¿no? Bueno, entonces la otra arista es la vida y el origen de los coangos, de los indios que viven ahí, los que se comen todos los días a estos pájaros. Este es un pájaro ciego, gordo, grande, que se llama Estiatornis caripensis, es el nombre científico. Y entonces ellos entran ahí con un palo, le dan así y van cayendo muertos porque son muy frágiles. Y con eso se alimentan y todo eso. Y bueno, ahí fueron víctimas de un engaño del mismo Stanley Hall, que fue a abrirle los ojos diciendo que van a construir esto, que van a hacer el otro. Ya. Es parte de la confusión, ¿no es cierto? Y la quinta arista es el pésimo manejo de la información por parte de todos los medios de comunicación, de todos. Ya, porque hasta ahora, de lo que yo he leído, no he visto a alguien. El único que dice la verdad y habla claramente y escribe en su libro es Peña Mateus. Sí, mis respetos para él. Yo respeto a la gente que es honesta, que dice la verdad. A esa gente les respeto yo. Ha Así es estado que, con nosotros, Jaime. qué Hace bueno, muy poquito le hemos entrevistado al doctor. qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, pues yo a Peña Mateus lo conocí por allá a comienzos de los años 90 y la historia a mí me pareció muy interesante y nosotros hicimos 3 viajes de aproximación antes de ir a la cueva y ahí perdimos una cámara, bueno, un montón de cosas que nos había sucedido que ya son gajes del oficio, como dicen por ahí. Y a la final, mi conclusión hoy en día es, y esto se lo debe a los medios de comunicación, que hay una tremenda confusión y que ha caído en lo que han caído la mayoría de estos eslabones que tiene el fenómeno OVNI, los grandes enigmas, etcétera, en una serie de personas que se han dedicado a inventar historias solo para ganar dinero, nada más.
Solo hay un tipo que incluso va frecuentemente ahí adentro porque le llaman los intraterrestres y le ponen un implante y le hacen un discurso y le... Mire, un investigador vale tanto cuanto pueda demostrar. Evidencia. Necesitamos evidencia. En estos talleres de ufología tenemos un solo taller de 15 horas de evidencia, 15 horas de pura evidencia de lo que nosotros consideramos evidencia sólida a la que usted puede recurrir, investigar, analizar y decir, esto es. Entonces, hay gente que le gusta esas historias y ahora me han contado, porque yo no navego en el internet, definitivamente yo no navego en el internet, yo no tengo muy buena impresión de muchas cosas que he visto. Entonces, me han contado que hay youtubers que se dedican a hacer plata contándole historias a la gente. Historias. ¿De dónde salieron? Nadie sabe, pero se inventaron. Y ahí están las historias. Y entonces les montan una historia. Yo conozco un caso aquí que lo descubrimos, pero mire, yo ya no quiero estar discutiendo con la gente ni poniéndole en evidencia. Ya no me interesa eso, no. Con eso usted no consigue nada. Mire, aquí hay alguien que se inventó la historia de los arcontes, ¿ya? Kit también se ve esa tontera, pero arcontes. Entonces, hay tipos aquí que se dedican y le quedan viendo a usted y le dice, tú tienes 2 arcontes y esos están afectando tu vida y tú podrías generar muchísimo dinero, o sea, se van por ahí, por ese lado, ¿no es cierto? Bueno, y después de que ya lo convencen, así como si fueran grupos religiosos, lo llevan donde el gurú que anda por allá, un medio brujo, que le hace la limpia y le saca los arcontes. Y ese proceso le cuesta $1,200. Pero como hay gente para todo hay gente, Claudia. Usted Claro. siéntese ahí en la esquina de su casa con 4 piedras, pínteles de cualquier color, invéntese una historia, alguien habrá que compre esa historia y le compra las piedras. Eso es lo que le ha hecho daño a esta cosa. Eso es tóxico para este tema de la ufología. Recontra tóxico. Pero así tiene que ser, porque no podemos romper nosotros la ley de polaridad. Para que existan de los unos, tienen que haber de los otros también. Claro que sí. Bueno, usted siempre habla, ¿no es cierto?, de la apertura de conciencia, el nivel de conciencia, de que el hombre pensante es un hombre peligroso, y también de respetar la evolución o el tiempo, ¿no es cierto?, de cada uno, y tratar de ejercitar en la medida de lo posible el discernimiento. Mi canal Claro. pretende un poquito eso, humildemente, traer todas las voces y que el público sea el que saque las conclusiones de acuerdo a lo que esté vibrando en el momento, lo que le sirva, y lo demás lo descarta, ¿no? Hablemos un poquito del padre Crespi. ¿Quiere? Cuénteme esas historias de cuando era niño con este hombre santo que fue Crespi. Verán, aquí tienen que haber muchos sentimientos encontrados si me está escuchando alguien que conoció de lejitos a Crespi. Yo no es que intimé con Crespi ni nada, pero conocía y vi detalles en Crespi que son los que crean en mi mente el gran detalle. Crespi fue el primero que trajo aquí a Cuenca el cine, las películas. Pero era el cine mudo, era sin audio. Entonces Crespi nos sentaba allá en el patio de un colegio, el Colegio Salesianos, y nos daba la película. Me acuerdo, era la película del Gordo y el Flaco, pero él iba locutando. Nos daba la película de Tarzán y la monachita. Y decía, y miren, y ahora ustedes van a ver que Tarzán salta el río y cuidado porque allá le está esperando, ¡pum! Entonces decía, padrecito, no sé qué, para hacerle una pregunta. Y él circulaba por todo el sector con una campanilla en la mano. Y entonces el que le interrumpía se ganaba un campanillazo en la cabeza. Yo de esos me gané unos cuantos. Pero a mí me gustaba tanto este cura y las cosas que él así decía, que el cine empezaba a las 2 de la tarde.
Y yo a la 1 ya estaba ahí en el patio del colegio. Y le encontraba a él sentado más de una vez le encontré sentado cosiendo su sotana, cosiendo con aguja e hilo, cosiendo su sotana, remendando su sotana. Primer detalle. El segundo detalle, para que la gente sepa quién es Crespi, se lo voy a contar rápidamente, no sé si puedo comprimir la historia, pero es así. Nos vienen a visitar aquí unos parientes de Quito y mi papá les lleva a dar una vuelta por la ciudad y lógicamente paseo obligado era ir al Museo del Padre Crespi porque era el único museo, si no el más grande en Cuenca. Y entonces, ese era un paseo obligado. Bien. Un día antes, una noche antes, ya al siguiente día que se regresaban estos parientes, una prima mía que estaba durmiendo en la habitación con mi hermana, en el cuarto de mi hermana, saca una bola como de tenis, una bola medio oscura como de tenis, y la guarda en su neceser. Había unas cositas que usaban las muchachas que se llamaban neceser, en donde ponían las pinturas de la cara y todas esas cosas. Entonces mi hermana ve y dice, ¿qué es eso? Dice, no dirás nada. Dice, ayer en el museo del curita ese me robé, me estoy llevando de recuerdo. Entonces mi hermana, chismosa como siempre, le fue a contar a mi papá. Entonces mi papá le agarró a esta muchacha de las orejas y le llevó donde el cura a que pida disculpas y devuelva esa cuestión. Entonces el cura le dijo, deje por ahí nomás, porque él tenía así mesas y mesas exhibiendo. No es como ahora que le ponen en una vitrina y las luces y la alarma. No, no. Esto estaba a lote ahí amontonado. Vea usted, coja, huela, haciendo. Era una bola de oro de 24 quilates. Del porte de una. Para que usted tenga una idea, el poco o nada interés de Crespi en las cosas materiales. Un cura ahora le llega esa bola de oro, lo primero que hace es lo funde y le vende a un joyero y se coge la plata y se gasta en trago, en mujeres, en qué sé yo. Eso haría un cura ahora mismo. Bueno, hay de los otros también, que quedan ya muy pocos, pero hay de los otros, ¿ya? Entonces, mire, de esto podríamos hacer un programa, pero no me haga hablar mucho este rato de Crespi, pero le digo algo. Crespi era un depositario de los nazis, ¿ya? De la Alemania nazi. Entonces, muchos de estos tesoros robados allá en Europa en la época de la guerra, se los trajeron aquí a Crespi y él era un depositario. Un día cuando le robaron y le quemaron su museo, asomó el famoso Banco Central de aquí del Ecuador, que supuestamente apoyaban la cultura y todo este cuento que se inventan para robar. Entonces, hicieron un traspaso de todos los bienes que tenía Crespi al Museo del Banco Central. Y ahí se robaron más de la mitad de las cosas valiosas que tenía Crespi. Ahí se robaron. De hecho, yo le hice emborrachar a uno de estos auditores y él me contó, pero si yo estuve en ese robo, tengo el nombre aquí, no lo quiero decir porque todavía está vivo. Bueno, la cuestión es que me llevaron y me mostraron incluso un lugar donde todavía les quedaban unas latas de bronce repujadas que habían mandado, pero que eso ya no les avanzó, porque cogían las láminas de oro que había en el Museo de Crespi, se las robaban, repujaban de cobre y las pasaban. Pasaban las de cobre y se robaban las de oro. Y eso ponían en el inventario. Aún así, se les durmió el diablo alguna vez y me permitieron entrar en el Museo del Banco Central, abajo,
y habían cuadros, escuche lo que le voy a decir porque esto es real, y yo tengo por ahí el video, de Van Gogh, Rembrandt, había ahí, robados a la realeza europea. Cosa que yo algún día le dije a algún presidente de estos, de este país, le digo, vea, solo vendiendo todo lo que tienen allá en el Museo del Banco Central en Cuenca, pagamos la deuda externa de este país. Haga vender eso. Así como les he dicho a los curas, con todos esos oros y cosas que tienen aquí. Aquí tienen una custodia que le llaman, que es un pedestal gigante lleno de oro, piedras y todo, una brutalidad. Vendan eso, den de comer a los muchachos, alguna cosa, hagan algo bueno. Pero bueno, ya eso es otra historia. Entonces, Crespi era ese tipo de gente. Era un tipo que le importaba un cacahuate la pasta económica. Claro, estaba en ventaja, como están en ventaja todos los curas, porque todos los curas tienen cama, dama y chocolate, ¿no? Entonces, yo he dicho eso siempre e incluso le he agregado un poco más, que es la auténtica realidad. Meterse en un convento es el refugio ideal para cualquier homosexual. Es el refugio ideal. Lo vengo diciendo hace muchos años atrás y ahora el tiempo me dio la razón porque usted ya vio todo lo que ha pasado, ¿no? Todo lo que ha pasado. Que un cura por ahí que me ha tocado a mí, usted mencionó uno, al cura Vaca, que tenía mujer y 5 hijos y todo. Está perfecto, perfecto. Si eso yo no lo veo mal, está perfecto. Pero que cometan idioteces con los niños, eso sí duele, de verdad duele. Bueno, claro, pero para que le duele, usted tiene que ser una persona consciente, porque si usted no es una persona consciente, no va a entender nada de esta perodata, ¿no? Claro que sí. Jaime, yo sé que hay inclusive hasta una estatua, ¿no es cierto?, en honor al padre Crespi, y que fue siempre muy, muy querido por todas las obras de caridad, no solo con los yuaras, ¿no es cierto?, con el pueblo indígena, sino también con la infancia de Cuenca. Sí, yo no soy mucho de idealizar a las personas, ni ídolos, ni tonteras de esas. No, no, no. Yo considero que ahí pasamos el tiempo, distraemos nuestra real opción espiritual, ¿no? Haciendo santos y todo. Para eso tenemos la fábrica de santos, que es el Vaticano, que ha hecho millones de dólares haciendo santos, ¿no? Porque hacer santo no es algo que se lo hace, no, no, ahí hay mucho dinero de por medio, muchísimo dinero de por medio, fabricar un santo, ¿no? Entonces, bueno, pero ya está bien, es otro tema en el que no me quisiera meter. Porque... Claro, tal vez quiera esbozar algún pensamiento sobre Stanley Hall. Yo sé que usted tiene sus estrategias como periodista también, ¿no es cierto?, para buscar la nota. Ahora mencionó al pasar esas copas de más por ahí para poder hablar con la gente del Banco Central. Creo que con Stanley Hall pasó algo similar, que se lo encontró en algún lugar y luego terminó en su departamento. ¿Quiere contarnos algo de eso? Lo que pasa es que yo ya le andaba siguiendo la pista a Stanley Hall porque yo quería saber cómo la mueve este Wambra y entonces fui a migración para saber qué hace, de qué vive, cuándo entró y todo. Él entró aquí con una visa de 8 días y como explorador, tenía un club de exploración, venía a hacer camping aquí en Ecuador. Y vino por 8 días, que es su declaración original ahí en la migración de Ecuador. Yo incluso exhibí los documentos. Y se quedó 27 años, ¿no? Aquí y vivió muy cómodamente y todo eso. Cuando yo le hice el seguimiento a este señor, lo descubro, era un mundial de fútbol, que yo creo que era, es que ya se me va, creo que era el mundial de fútbol del 92, creo. No sé si en el 90 o en el 92. En el 90 entonces, puede ser, Mundial de Fútbol 90. Sí, debe ser. Entonces, él lógicamente era fanático de la selección de Inglaterra. Inglaterra jugaba contra Alemania, que son encontrados en este fútbol. Esa era la época de los hooligans, me acuerdo, y había un fervor brutal. Y entonces me pasan el dato de que él estaba en el bar X, porque él, sin perder la costumbre inglesa, pues
siempre antes de ir a su casa iba al bar primero en la tarde y bueno, luego, y se tomaba sus escoceses y la cosa. Y yo llego y le veo en Navarra frente a esta gran pantalla de televisión viendo el partido. Entonces llego y me siento al lado de él. Él no sabía quién era yo. Y empiezo a arengarlo a favor de Inglaterra. Y entonces, desde ese momento, todos los tragos corrieron por mi cuenta. Pero yo cogía y botaba el trago, y él lo empinaba. Yo cogía mi trago y lo botaba. Como él estaba en euforia del partido, terminamos el partido y me invita a su casa. Entonces, yo ya sabía dónde era su casa, entonces ahí fui a su casa. Pero yo siempre andaba a cargar mi maleterita con mi cámara. En esa época no había pues el celular, que usted saca el celular y ¡pam! La foto. No. Yo andaba con mi maletera y mi cámara. En ese momento, cuando él me empieza a hablar, que incluso ya hablaba medio pastoso en la entrevista que le hago porque ya estaba medio tiruliru. Entonces le digo, Stanley, ¿me permites grabar? Yeah, of course. Entonces empiezo a grabarle. Y desde ese momento él me empieza a hablar en español, lo cual me facilitó mucho las cosas. Entonces, claro, él empieza a contarme historia y ese rato me dice, espera un momento. Y se va a su dormitorio y creo que sacó de debajo de la cama unas fotografías extraordinarias que solo las he visto en el libro de Peña Mateus. Extraordinarias las fotografías. Entonces, otra artista que tiene tallos es Gastón Fernández, no perdamos de vista, ¿no? Bueno, eso estaría, podríamos incluirlo en el tema de Maurice. Entonces, ahí él me habló y lógicamente me dijo que él tenía grandes proyectos ahí. No habló de frente de esta situación, pero grandes proyectos que nunca supimos cuáles eran los grandes proyectos. Alguna vez le forzamos a que diga algo y creo que dijo que era un proyecto que se llamaba Tayogua, y fuimos a preguntarles a los indios cuangos qué era Tayogua. Nadie sabía qué era Tayogua. Entonces, ahí quedó al descubierto, ¿no? Pero usted sabe que a estas historias que yo he vivido, mucha gente ha tratado de tirarle tierra, de decir cualquier cosa. Está bien, yo respeto eso, sí, no tengo problema. Lo único que le estoy contando es, a breves rasgos, no estoy entrando en detalles, lo que yo he vivido. Nada más, lo que yo he vivido. No es información mía sacada de ningún lado. Entonces, cuando yo tenía material para hacer el documental de Tallos, un mundo intraterrestre, tenía 18 horas en video. Y tuve que comprimir todo eso a hora y media. ¿No? Entonces, ahí está en el internet, se llama Tallos, un mundo intraterrestre. Eso es todo en resumen, ¿no? Pero la gente, lastimosamente, como están metidas tanto en el sistema, en la pecera que yo le llamo, sienten algunos de mis argumentos como chocantes. Pero dígame usted, mi querida Claudia, ¿de qué otra manera puedo decir a una gente que entra aquí, irrumpe en Tallos, se llevan lo que les da la gana? Ladrones, pues, ¿cómo quiere que les diga? O sea, vinieron, descendieron y hurtaron algunas cosas. Y, no. Robo, ladrones. Entonces, claro, la gente dice que me expreso muy agresivamente. Bueno, está bien, respeto lo que piensa la gente, pero a las cosas por su nombre, ¿no? Claro que sí, yo lo he escuchado y varias veces he visto, he disfrutado el trabajo documental, cómo ha podido mostrarnos este fantástico mundo subterráneo, el sistema de cuevas, como bien dice usted.
y que puede la gente todavía disfrutar si busca en internet. Nosotros vamos a compartir, estamos en este momento compartiendo ya las imágenes de este gran trabajo, esta gran labor, que de alguna manera sirve hasta el día de hoy también para despertar el interés de aquellos que quieran seguir estas sendas, ¿no? De las civilizaciones antiguas, el legado cultural, el origen americano de razas, y tantos otros temas que se derivan, incluido, ¿por qué no?, el contacto extraterrestre. Querido Jaime, hay tantas cosas para hablar y yo seguramente voy a convocarlo nuevamente más adelante a mi canal, porque usted realmente es ¿cómo diría? Tiene tantas historias, tantas vivencias, como usted dice, es mi verdad, es lo que yo vivencié, no lo saqué de internet, lo viví en carne propia. Y tiene el valor de estar aquí para, de alguna manera, expresarlo, ¿no es cierto? Y yo le agradezco infinitamente. Hablemos ya para cerrar, porque me quedaron muchos temas, pero voy a elegir uno, que es el tema de los gigantes de Loja, que yo sé que también estuvo investigando este tema y que llegó a conocer al padre Vaca, que recién mencionó, y toda esta historia que lo trae inclusive, creo, a von Däniken, y bueno, algún que otro coleccionista austríaco más adelante, Klaus Dona creo que también estuvo ahí más adelante en el tiempo, involucrándose con las comunidades allí en Loja, donde Morix decía que había un gran cementerio de estos seres, ¿no? Y yo sé que usted también tiene una historia muy especial sobre los gigantes que llegan a Ecuador. Así que bueno, ahí estoy de alguna manera pidiéndole su capacidad de síntesis de lo que nos quiera contar. Sí. Bueno, como usted bien dice, la investigación parte siempre, en mi caso, de la historia de la humanidad. Así las cosas, pues empecé a encontrar en la literatura escrita por los propios españoles. Cieza de León, Pedro de Siena, Garcilaso de la Vega. Bueno, Garcilaso era un intérprete, el cura Valverde, etc. Historias que realmente rayan en lo incomprensible para la persona ortodoxa o para quienes no han investigado, sobre todo, ¿no? En donde se habla de los gigantes, de estos seres, ¿no? Pero gigantes, gigantes, o sea, estamos hablando de seres de 7 metros. De eso estamos hablando. Comprimiendo la historia, descienden, repito la palabra, descienden frente a las costas de Portoviejo 7 gigantes. 7. En una canasta, se habla, se interpreta como canasta. Descienden en el mar, ahí, en la playa. Bueno, y empiezan a caminar por todo el país. Y parece, yo no entiendo parte de esa historia, que se repartieron, 12 fueron por acá, 2 por allá, 1 por acá, otro por acá. Digo, por el descubrimiento del cuerpo y de las historias, ¿no? Uno de estos que andaba por ahí siguiendo la costa ecuatoriana llega a la península de Sumpa, ¿ya? Y atemoriza, primero atemoriza a los habitantes, porque un ser de 7 metros es una bestialidad. Entonces, este ser de 7 metros, con las manos, cavaba y hacía huecos en la tierra para sacar agua. Y sacaba agua dulce y tomaba. Entonces, llegaron a entablar, esto ya le va a sonar a fantasía a la gente, pero la historia lo dice y lo cuenta con detalle. Empiezan a entablar una especie de fraternidad estos gigantes con los habitantes de ahí. Y los habitantes le dicen que tienen un cacique que es malvado, al que se llama Otoya. Eran 2 hermanos que registra la historia, Quitumbe y Otoya. Otoya estaba en la península de Sumpa y Quitumbe se fue a lo que ahora es Perú, el sector de Tumbes por ahí. Entonces le dicen, defiéndenos de Otoya.
¿Cómo llegan a comunicarse? No lo sé, nadie lo explica. Pero lo que está registrado en la historia es que este gigante lo mató a Otoya. ¿Ya? Lo cogió y lo dio contra el suelo 3 veces y murió. Lo mató. Entonces, son 2 indios del Tahuantinsuyo que andaban por aquí, Quitumbe y Otoya. Y en la historia dice que el gigante mató a Otoya. Eso, por ejemplo, sería una evidencia histórica, ¿no? Bueno, le pongo eso como referencia, luego hay otras historias en Riobamba, en el cementerio, etcétera, etcétera. Algún día recibo, también por esas coincidencias que no existen, una carta en mi correo del cura Carlos Vaca. Y me dice, señor Rodríguez, este asunto de los gigantes es verdad. Yo tengo los huesos de un gigante. Me gustaría que usted los vea y me compre. O sea, a este cura lo que le interesaba era venderme el gigante, venderme el esqueleto. Porque este cura, allá en Purunuyuma, Changayminas, donde descubren esto, lo sacan y le llevan, le muestran, lo desentierran, coge y arma el esqueleto y pone en la plaza del pueblo armado con alambre el esqueleto y empieza a dar una prédica diciendo, miren, lo que dice aquí en el Antiguo Testamento es real, ¿no es cierto? Y existieron grandes hombres, dice, porque hay una historia en el capítulo 6 de Génesis donde se dice que estos Elohim descendieron a la tierra, que vieron que las mujeres eran bonitas, se unieron a ellas y de esa unión nacieron grandes hombres como Jayanes, Nefilines, etc. Miren, aquí está y aquí tienen la prueba y todo eso. La curia de Loja se entera de esto y le manda al cura callar y que recoja sus huesos y de ahí el cura recogió todos los huesos, los metió en una caja y ahí los tenía. Entonces buscaba lógicamente a quién vendérselo. Pero en esa época el cura pedía 10 millones de sucres, lo que para ahora vendría siendo unos $100,000. Entonces no existía pues el poder económico de alguien que quiera aventurarse a comprar un poco de huesos. Ni siquiera aquilataba la gente el valor que eso tenía, ¿no? Entonces, nosotros haciendo colecta entre los amigotes, llegábamos a 2 millones de sucres, no más, 2 millones. Y el cura no quería moverse de los 10 millones, pero rebajen. Yo tengo mujer, 5 hijos, yo ya estoy en los 80 años, yo me voy a morir, yo necesito dejarles una herencia a mis hijos. Bueno, entonces, la historia, empecé yo ya a hablar de esta historia, a hablar sin documentar todavía, y llegó a los oídos en Guayaquil de un norteamericano llamado Zoltan Zeller, un gran investigador y muy amigo de Peña Mateos. Y él vivía en Guayaquil en la casa de una gran amiga mía, y él Alfredo de Klein. Entonces, él tenía la plata, fue y se los compró. Yo tengo por ahí hasta el acta de compra del esqueleto. Por ahí está. El acta de los firmantes, todo tengo ahí. Que el mismo cura me dio. Hasta un librito chiquito hecho por él con la historia de los gigantes. Entonces Zoltan le compró los huesos. Coge los huesos, los trae a Guayaquil y los guarda en su departamento. Por esas razones inexplicables, 2 días después de guardar los huesos ahí, muere Zoltan Zeller. Muere. Viene su hijo de California, recoge todo el menaje, mete en un contenedor y se los lleva a California. Pero ya estaba enterado y había una conexión entre von Däniken, esa es otra lista de detalles, entre von Däniken y Zoltan Zeller.
Entonces, von Däniken para entonces estaba en todo el furor de su Mystery Park en Suiza. Y el hijo de Zoltán le vende los huesos a von Däniken. Y von Däniken, como faltaban huesos y pedazos y todo, los empieza a pegar con cerámicas y cosas y arma la estructura del esqueleto y lo exhibe ahí en su museo. Hasta el día de hoy. Ahí está. Esa es la historia de uno de los esqueletos de los gigantes. Que a nadie de este gobierno le ha interesado investigar el caso. A nadie. Porque esto es otro tema que rompe con todas las estructuras mentales de las personas y bueno, tendrían que reescribir la historia. Ya sabemos que tienen que reescribir la historia hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, esa es en síntesis la historia de cómo yo me enteré del tema. Tiene millón de detalles, historias con el cura Vaca, historias, bueno, ya se puede imaginar. Sí, sí, tal cual. Admiro su poder de síntesis, porque se imagina que antes de entrevistarlo, yo llevo años escuchándolo, cómo lo entrevistan, todas sus incursiones, y siempre es fantástico escucharlo, Jaime. Me quedó una duda con Changaiminas. Las comunidades de allí, al día de hoy, preservan todo el patrimonio cultural, se han organizado. Yo hace unos años le había hecho una entrevista a Rodrigo Hidalgo, que andaba por la zona tratando de organizar a la gente. De hecho, él había hecho también alguna investigación personal sobre los gigantes. ¿En qué quedó todo ese tema? Quedó que en cuanto sospecharon los curas de la arquidiócesis de Loja que había el esqueleto de otro gigante, fueron al lugar y ahí en ese mismo lugar pusieron una cruz gigante de cemento, gigante de cemento. O sea que si usted tendría que, tiene que tirarse la cruz abajo y se tira todo el pueblo encima, vienen y lo linchan. Eso es lo que ha hecho siempre la Iglesia Católica, sobre la gran evidencia lítica que hay en toda América Latina, han ido y han construido sus templos, sus iglesias y todo eso. Esa es la historia. Mire, Perú está plagado de eso. No han podido ir a hacer la iglesia sobre Sacsayhuamán o Llantaytambo y todo eso, bueno, ya es demasiado también. Pero hay lugares donde que hay registros históricos formidables de esa época y ahí mismo encima de eso han construido sus templos, ¿no? ¡Qué barbaridad! Don Jaime, cuéntenos dónde puede la gente encontrar sus libros, todo el material de investigación de estos años y cuéntenos de Navegantes del Cosmos. Bueno, ahí mismo donde usted dice, navegantesdelcosmos.ec/biblioteca, hemos puesto 430 libros al servicio de las personas. Libros que le hablan de todo aquello que por cualquier argumento a usted se le puede despertar la conciencia, por cualquier argumento. No, claro, no son libros que hablen de la Segunda Guerra Mundial ni tonteras. No, no, no. Todo lo que va encaminado a procesos de investigación y que tiene que ver con la opción espiritual de las personas. Entonces ahí usted va a encontrar Eckhart Tolle, Brian Weiss, va a encontrar Osho, Chopra, qué sé yo, Krishnamurti, Lobsang Rampa, qué sé yo, todo aquello que le pueda ayudar a la persona a despertar algo, ¿no? Nada más. Así es que ahí están los libros, ahí pueden descargarse todo lo que deseen. Es gratis. ¿Y los suyos, Jaime? Bueno, ahí también, ¿no? O sea, bueno, y los míos, la verdad es que tendrían que estar aquí en Ecuador para que me escriban al correo. Si usted puede, póngales ahí mi correo, que me escriban al correo y ahí veremos, pues no, cómo lo hacemos. Mire, yo más he regalado que he vendido mis libros, así es que esto no es negocio, ¿no? Pero igual sí, algo vendo, claro, también algo vendo, ¿no? Esa es la eterna pelea que tengo con mi esposa que anda por ahí haciendo muecas ya. Bueno, vamos a dejarlo en la descripción del video entonces para que se comuniquen con usted a su correo y cuéntenos del programa Navegantes del Cosmos, qué día, en qué horarios, para que podamos disfrutar de todo el contenido que está difundiendo. Mire, Navegantes del Cosmos es un programa que se realiza 3 días a la semana. Lunes, martes y miércoles porque nos demanda mucho trabajo y porque tenemos que dedicar nuestro tiempo a otras cosas también, ¿no? El día lunes
se llama Cuéntame tu historia. Usted no sabe la cantidad de casos que nos escriben, fotos, videos, historias y todo. Entonces compartimos eso. Son 70 minutos. El programa empieza a las 20:50, es en vivo, ¿no? Hora de Ecuador. Creo que nosotros estamos 2 horas atrás de ustedes. Entonces, ese es el día lunes. El día martes escogemos un tema de los que más han apuntillado en el chat, porque ahí en el chat empiezan a hacer preguntas y dan con un tema. Entonces decimos, bueno, si este tema les interesa tanto, vamos a poner este tema el día martes. Entonces, el martes hablamos de un tema en específico. Y el día miércoles hacemos un conversatorio, que es preguntas, respuestas y, bueno, pues, lo mal que marcha la humanidad y qué podríamos hacer para ver cómo aprendemos a vivir en paz, porque en el macro no podemos hacer mucho. En el micro sí, porque cada persona puede estimular y ayudar al menos el entorno en el que vive, ¿no? Fantástico, fantástico. Vamos a dejarlo todo esto en la descripción del programa. Me quedó pendiente el tema de las abducciones, los híbridos en Ecuador, pero bueno, ya no quiero quitarle más tiempo. Voy a volver a invitarlo al canal porque yo me quedaría horas y horas hablando con usted. Tiene tantas historias, tanta experiencia. Jaime, ha sido un placer realmente recibirlo en mi canal. Le mando un fuerte abrazo. Dígame la frase, esa frase con la que usted cerraba, esa de que no me crea, pero por favor, que es su sello. Sí, pues es que el tema es que si van a creer todo lo que yo he dicho, van a terminar manipulados por mi información. Y contra eso es con lo que yo he peleado toda la vida, contra la manipulación de la información. El sistema es un sistema aberrante, compulsivo y maneja esto de una forma horrible. Entonces, la mejor forma de acercarse al entendimiento es investigar. Por eso les digo, no lo crean, pero tampoco lo nieguen. Investíguenlo. Eso es fantástico. Un abrazo a la distancia, un cálido abrazo, como dice usted, Jaime, y a todos nuestros amigos les decimos gracias por habernos acompañado. Regálenme un like, suscríbanse si todavía no lo hicieron, compartan con sus amigos este material, activen la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos en otro programa de Conversando con Banchik.